Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos encontramos acá reunidos delante del Señor, como otras veces, que está en este sagrario. Nos dirigimos a Él, le acabamos de pedir que nos ayude en este rato de oración. Nos hemos encomendado a nuestro ángel de la guarda. A Él le hemos pedido que nos ayude a hacer este rato de oración, a hablar con Dios. Seguramente muchos de ustedes están acostumbrados a hacer un rato de oración iniciando esta misma petición que yo acabo de hacer. Viene muy bien porque vamos a hablar con Dios precisamente de los ángeles. En el 29 de este mes, septiembre, la Iglesia quiere que celebremos a estos tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Quiénes son ellos? Sabemos por el libro de Tobías que hay 7 ángeles que son especiales, los más altos en la jerarquía eclesiástica. Por eso se les llama arcángeles. Dice San Rafael en el libro de Tobías, en un momento cuando después de haberles hecho grandes beneficios, consiguió que a Tobías padre le devolvieran una deuda y también consiguió encontrar matrimonio para Tobías hijo. Después de esos beneficios, ellos dos, los dos Tobías y Sara, su mujer, quisieron agradecerle a San Rafael lo que había hecho por ellos, sin saber todavía quién era. Entonces, cuando le quisieron dar la mitad del dinero que habían traído, de la deuda pagada, San Rafael les respondió: no se preocupen, está todo bien, no necesito nada. Incluso le dice una cosa muy curiosa: acabo de comer con ustedes, pero no era más que una ficción para ustedes. Les dice eso, es curioso. Y después les dice: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. Hay 7 ángeles que están en lo más alto de la jerarquía celestial, junto a Dios, y sirven de un modo directo a Dios. Todos los ángeles buenos sirven a Dios, obviamente. Todas las almas que están en el cielo sirven a Dios, pero Dios ha querido situar a 7 a su alrededor. Y son estos de los cuales desconocemos su nombre, salvo de estos 3 que hoy celebramos. Los únicos arcángeles cuyo nombre conocemos, en general, los únicos ángeles cuyos nombres conocemos son los 3 que hoy celebramos: Miguel, Gabriel y Rafael. Y tienen esa función especial de asistir a Dios, y también, así lo dice el propio San Rafael en este episodio que acabamos de citar, añade otro dato interesante: presentan a Dios las oraciones de los santos. Le dijo San Rafael a Tobías: cuando tú y Sara orabais, era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor. Estos 7 arcángeles
presentan a Dios el memorial de las oraciones que nosotros hacemos. Tienen esa función especial. De esos 7 arcángeles, acabamos de decir que solo conocemos el nombre de estos 3, los cuales tienen además otras funciones que conocemos por la Sagrada Escritura. Uno de ellos es San Rafael, que tuvo esta misión especial con los 2 Tobías, padre e hijo, y además está San Gabriel, el gran mensajero, porque tuvo el encargo de dar mensajes importantes para la historia de la humanidad, para la historia de nuestra propia salvación, como fueron esas 2 anunciaciones que nos narra San Lucas. Aquella por la que le dijo a Zacarías que iba a ser padre de Juan el Bautista, y aquella otra por la que le dijo a nuestra Madre María Santísima que había sido elegida para ser la madre del Redentor. Y luego está San Miguel, que es el que tradicionalmente se ha celebrado hoy. Quiero decir, la Iglesia tradicionalmente ha reservado la fiesta del 29 de septiembre para San Miguel. Los otros 2 arcángeles tenían su fiesta otros días del año, pero en la reforma litúrgica de los años 60-70 se unieron las 3 fiestas en una sola, que es la de hoy: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Hoy es un día que, por lo tanto, tradicionalmente la Iglesia ha dedicado de un modo especial a San Miguel. ¿Quién es San Miguel? San Miguel suele ser tratado como el príncipe de la milicia celestial. Es el que está arriba del ejército celestial. A San Miguel se le asocia con guerras, con batallas. La típica representación de San Miguel es con armadura de guerrero, con escudo, con una espada en la mano y además luchando contra el diablo. Y es así porque uno suele, a veces, en ciertas ocasiones, hay gente que piensa que el diablo es el opuesto a Dios. No es así. Dios está por encima de todo. No hay nadie que se le pueda igualar a Dios. No hay nadie que se le pueda oponer a Dios. El diablo lo intenta. En su soberbia pretende ser igual a Dios, pero negativo. No es posible. El diablo es una criatura. El verdadero opositor del diablo es San Miguel. Hay 2 ejércitos celestiales. Uno, el del diablo, con sus ángeles caídos, y otro, el de San Miguel, con sus ángeles que le siguieron en el momento de la decisión. Ambos están en batalla desde entonces, no solo entre ellos, sino que intentan involucrar a la humanidad, porque el diablo intenta arrastrar detrás de sí a cuantas más almas pueda. Frente a él, San Miguel está luchando contra el diablo. Por eso, a San Miguel lo hemos de considerar como nuestro protector, el ángel que nos defiende en la batalla. Es lo que nos describe el libro del Apocalipsis en un determinado momento, en el capítulo 12, describe una batalla en el cielo. Batalla que no es solo en el cielo, o sea, que no se da solo en el ámbito celestial, allá lejos donde no nos afecta, sino que se da donde nos afecta a todos. Dice el Apocalipsis: hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió, él y sus ángeles, y no prevaleció.
y no quedó lugar para ellos en el cielo, y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Acá el Apocalipsis lo describe como un hecho pasado, porque el autor del Apocalipsis se sitúa por revelación de Dios en el momento final de la historia de la humanidad, pero no es un hecho pasado, sino un hecho presente. Ahora mismo se está desarrollando esa gran batalla entre San Miguel y sus ángeles y Satanás y los suyos. Una batalla que les involucra a ellos, a los ángeles, pero también a los hombres, porque Satanás intenta arrastrarnos y San Miguel, por su parte, nos intenta proteger. Una batalla cuyo final ya conocemos porque es el que acabamos de escuchar. El Apocalipsis es un libro profético y en esta profecía ya sabemos cuál es el final, y es la derrota de Satanás. No dudes de que Satanás va a ser derrotado. No dudes de que San Miguel puede más que el diablo, pero no por él, sino porque Dios le ayuda y Dios le da toda la fuerza que necesita. Lo veremos más adelante. Ahora me interesa que nos demos cuenta de que estamos en medio de una gran batalla. Se está desarrollando una batalla y esa batalla nos afecta bastante. Leemos en una de las homilías del Papa Francisco en Santa Marta, que nos dijo: también nosotros somos tentados, también nosotros somos objeto del ataque del demonio, porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. ¿Y cómo hace el espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús? Con su tentación. El diablo intenta tentarnos. Y acá viene algo que debemos meditar, y es que hemos de reconocernos débiles ante los ataques del diablo, porque efectivamente el diablo intenta tentarnos y es bastante más listo y bastante más inteligente de lo que podemos ser cualquiera de nosotros. Hemos de tener la humildad de reconocernos débiles ante la tentación del diablo, débiles, inermes ante los ataques que podemos recibir del diablo. ¿Y cómo nos podemos defender? Te diré que la primera manera de vencer al diablo es reconocernos débiles. Esta debilidad que tenemos la hemos de reconocer. No caigamos en la soberbia de pensar que nosotros podemos más que el diablo, que nosotros vamos a poder resistirnos ante todas las tentaciones y ante todos los ataques que existen. No es así. El único modo de vencer al diablo es reconocernos débiles y por lo tanto necesitados de la gracia de Dios. Es cierto que hay unas grandes batallas, es cierto que el diablo nos tienta, pero también es cierto que contamos con la gracia de Dios y que si no fuera por la gracia de Dios, efectivamente estaríamos inermes ante los ataques de tan poderoso enemigo.
Por eso yo, en primer lugar, les recomiendo que acudan a su propio ángel de la guarda, al que todos tenemos, cuya fiesta además se celebra dentro de unos días. Les recomiendo, decía, que acudan ante el propio ángel de la guarda que cada uno tiene, porque también es un modo de sentirnos humildes y necesitados de la gracia, y también es un modo de sentirnos acompañados, no sentirnos solos, no estamos solos en esta batalla. Así se entiende, por cierto, también cuál es el papel de este gran arcángel como es San Miguel. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Seguramente les sonará esta expresión en latín, quis sicut Deus. Probablemente en muchas representaciones de San Miguel lo habrán visto y suele llevar en el escudo pintada esta frase, quis sicut Deus, que significa esto que acabo de decir, ¿quién como Dios? Y es que San Miguel, en contra de lo que hizo el diablo, reconoció el poder de Dios, reconoció que Dios está por encima de todos. Ya decíamos al principio que el diablo quiere ponerse al mismo nivel de Dios. Y esa fue su soberbia. Quiere ser el contrario a Dios. No puede ser, pero él lo intenta. Mientras que San Miguel reconoce que es Dios el que es todopoderoso, el que es el creador, de quien dependemos todos. Por eso, ese reconocimiento del poder de Dios lo resumimos en esta frase, quis sicut Deus, ¿quién como Dios?, que es lo que significa el nombre de Miguel en hebreo. Esto nos vale a nosotros porque también hemos de reconocer el poder de Dios. También es una tentación que a nosotros nos puede venir poco menos que creernos que estamos al mismo nivel de Dios, casi. Así, dicho de un modo tan descarado, no vamos a decirlo, pues nunca vamos a caer en una tentación tan frontal como esta. Pero sí que nos puede venir la tentación poco menos que de pretender que Dios está a nuestro servicio, de que es Dios el que nos debe de dar a nosotros lo que necesitamos, que es Dios el que nos debe de dar todos los beneficios, que es Dios el que nos debe dar una buena vida acá en la tierra y luego cuando muramos otra buena vida allá en el cielo. Poco menos que pretendemos que Dios esté a nuestro servicio. En esa tentación sí que podemos caer, y eso es soberbia. Y estaríamos cayendo de una manera adecuada, o sea, de una manera adaptada, no de un modo tan literal, pero estaríamos cayendo en la misma tentación que el diablo, la de pretender poco menos que Dios esté a nuestro servicio, cuando realmente somos nosotros los que hemos de ponernos al servicio de Dios. Ya lo digo precisamente para tu oración, ¿reconoces todo lo que te ocurre, todo lo que viene como algo que Dios ha querido para vos? ¿Te reconoces al servicio de Dios? ¿Reconoces que lo que te ocurre es algo que Dios te da para manifestarte como servidor de Dios? Servidor de Dios. Hoy día nadie quiere ser servidor. Realmente todos somos servidores porque servimos a Dios. Y aquí ves otra manifestación de nuestra soberbia, si nos cuesta, si nos rebelamos interiormente ante la realidad de que somos servidores de Dios. Esa fue la diferencia entre Miguel y Satanás. Satanás no quiso servir y San Miguel sí. También se suele decir que el resumen de la caída de Satanás es no serviré, quizás te suene en latín, non serviam. Satanás proclamó non serviam, no serviré. Mientras que San Miguel dijo, yo sí serviré, y reconoció el poder de Dios. Quis sicut Deus, ¿quién como Dios? Caemos a veces en esta misma tentación de Satanás, de decir, yo no serviré a Dios. Porque si es así,
estamos cayendo a la misma tentación que él, estamos empezando a ser tentados por esa soberbia retorcida en la que cayó el propio Satanás. Es bueno que nos examinemos para darnos cuenta de que tenemos que servir a Dios, que somos servidores de Dios. Como sabes, existe esta gran batalla y también hemos de darnos cuenta de que estamos involucrados en ella. Una de las grandes tentaciones en las que podemos caer es como mantenernos al margen de estas batallas, ponernos al lado de estas batallas. Y podemos caer en ella un poquito como diciendo, hoy día hay grandes problemas en la humanidad, solo hay que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que en la humanidad hay una gran rebelión contra Dios. La humanidad, no de un modo personal de cada uno, sino yo diría que de un modo colectivo, si se pudiera decir así, porque la humanidad está formada por personas individuales. Pero permíteme la licencia de decirlo así, la humanidad de un modo colectivo quiere ponerse en contra de Dios, quiere dar leyes donde no puede darlas, quiere cambiar las leyes naturales, no puede ser, pero lo pretende. Quiere que las leyes morales que rigen nuestro ser sean distintas de las que Dios estableció. Es imposible, pero lo pretende. Quiere rebelarse contra Dios. De un modo colectivo, la humanidad a veces parece que está cayendo en la misma tentación del diablo. Y uno ve que hay grandes batallas de todos los tipos, ideológicas, sociales, en las que hay rebelión contra el plan de Dios para la humanidad. Son problemas tan grandes que la tentación que uno puede tener es la de quedarse aparte, no involucrarse, quedarse de lado ante esas grandes batallas. Digo que es una gran tentación, porque estamos involucrados, nos guste o no, y también hemos de saber reconocer que nosotros formamos parte de esa batalla. No te digo yo que vos puedas cambiar el curso de la humanidad, ninguno de nosotros puede cambiar el curso de la humanidad, pero tampoco podemos caer en el otro extremo, el de quedarnos de lado, apartarnos de estos problemas, que resuelvan esos problemas otros, que son los que están puestos ahí por Dios para resolverlos. No. Nosotros hemos de involucrarnos en estos grandes problemas de la historia de la humanidad en que estamos ahora mismo inmersos. ¿Sabes cómo? Te lo voy a decir con una frase de San José María, con nuestra santidad. Según dijo San José María, un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Estas crisis mundiales son crisis de santos. No es que haga falta alguien en el puesto más alto de la historia de la humanidad, que esté muy comprometido con la causa de Dios. Lo que hace falta son santos. Ahí entras vos, entro yo, entramos todos nosotros. Estas crisis mundiales son crisis de santos. No te sientas desvinculado de todos estos problemas cuando descubras estos grandes problemas en el que está inmersa la humanidad. Pensá, habla con Dios. ¿Soy lo suficientemente santo? ¿Me preocupan esos problemas? Al menos rezo. Rezo para que esos problemas de la humanidad, esas grandes batallas ideológicas, sociales en que está inmersa la humanidad, se solucionen. ¿Me intento cambiar el mundo? ¿Me siento vinculado con los problemas que hay? Al menos a mi alrededor.
y sobre todo con mi santidad, mi oración, mi mortificación, mi entrega, mi lucha. También mi espíritu de evangelización. Evangelizo a mi alrededor, hago apostolado. No pretendamos que eso lo debe resolver, no sé, los obispos. De acuerdo, por supuesto, que los obispos, los curas, las monjas deben involucrarse en estas grandes batallas. ¿Y yo? ¿Me siento llamado por Dios para cambiar el mundo? Yo le pido a Dios que todos nosotros nos sentamos involucrados en esta batalla y va a ser a través de nuestra santidad. Y te ayudo, te sugiero que sea a través de este gran medio que es la oración. Yo te recomiendo que acudas con frecuencia a San Miguel como príncipe de la milicia celestial. Hay una oración preciosa a San Miguel Arcángel que seguro que la conocerás y la habrás repetido muchas veces. Te la leo entera. Dice esta oración a San Miguel Arcángel: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta oración la compuso el Papa León XIII, quiso que los sacerdotes la rezaran al finalizar la misa. Después, cuando cambió los ritos, también en la reforma litúrgica de los años 60, 70, ya no fue obligatorio rezarla después de la Santa Misa, pero sigue siendo una oración que los papas han apreciado muchísimo. Recordarás que el Papa Francisco, en 2018, con ocasión del mes del Rosario, octubre, y precisamente en ocasión de las grandes tribulaciones que tenía la Iglesia en aquel momento y que sigue teniendo, pidió que rezáramos esta oración después del Rosario, durante el mes de octubre. Seguramente lo hiciste y yo te recomiendo que te acostumbres a rezarla con frecuencia y además con un motivo concreto, el mismo con el que quiso León XIII cuando lo compuso, que se usara esta oración, el mismo con el que quiso el Papa Francisco en octubre de 2018, para rezar por la Iglesia. Porque la Iglesia ahora es el gran opositor de este gran enemigo del hombre, que es el diablo. Es esa sociedad que se opone a las asechanzas del enemigo. Si querés, yo te recomiendo una jaculatoria que viene precisamente de esta oración. La jaculatoria es Deféndenos in prelio, que significa defiéndenos en la batalla, en la lucha, que está en esta oración que acabas de escuchar. Deféndenos in prelio. Se lo podemos decir a San Miguel para que nos ayude a defendernos en la batalla, tanto en esta gran batalla en que está la humanidad, también en esta batalla de la Iglesia contra los enemigos del mal, como también en las batallas particulares que cada uno de nosotros está desarrollando ahora en sus propias luchas y sus propias tentaciones. Es San Miguel el que nos defiende en la batalla. Por eso acudimos a él y le pedimos que nos ayude. Acudimos a él y acudimos también a nuestra Madre María Santísima. A ella la tratamos como Reina de los Ángeles. Le pedimos a María Santísima como Reina de los Ángeles que nos ayude en esta batalla contra el mal y contra los enemigos del hombre. Que ella escuche esta oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.